Contando historia. Hacia 1527, el marino conquistador al servicio de la corona española, don Sebastián Caboto o Gaboto, se adentró por el estuario del Mar Dulce de Solís, el Río de la Plata, majestuoso río cuyas márgenes ocultas a la simple vista semejaban un mar. Y de allí, a la búsqueda del dorado, don Caboto enfila proa a sus naves Paraná al norte. Pasa el Paranaguazú y en la desembocadura del río o arroyo Carcarañá funda el fuerte de Sancti Spíritu. Y allí deja una fuerte guardia y sigue rumbo al norte, hacia la Asunción. Los indígenas de la zona, pertenecientes a la tribu de los Timbúes, mantuvieron trato cordial con Caboto y quienes quedaron en el fuerte. Dos hermanos eran los principales caciquesgos de esta tribu, de nombre Siripo y Mangoré. Trataban asiduamente, traían alimentos, víveres frescos al fuerte y allí eran recibidos e intercambiaban las baratijas que los españoles les daban. En este trato diario, Mangoré se enamoró de la esposa de uno de los españoles que quedaron en el fuerte, de nombre ella Lucía Miranda. A tal punto llegó el amor de Mangoré, pero fue no correspondido por Lucía, y entonces tramó Mangoré un ataque al fuerte para raptar a su querida de amor no correspondido, Lucía Miranda. Cuenta la leyenda historia que a la noche, llegando a traer bastimentos y alimentos los indígenas timbúes, con Mangoré y Siripo, que primero se negó, pero luego fue inducido por su hermano a este ataque. Y que tras entregar las vituallas, dieron muerte a todos los hombres del fuerte, quedando únicamente 5 mujeres vivas. Dicen que en este ataque y en esta pelea murió Mangoré. Furioso por la muerte de su hermano, Siripo lleva a Lucía Miranda y a la vieja usanza y costumbre de las viejas tribus y pueblos de la antigüedad, trata de someterla y hacerla su mujer. Al cabo de un tiempo, regresa el esposo que había huido a las selvas tras rescate de ella. Es tomado prisionero y cuando le van a dar muerte,
dice que el reclamo de Lucía logra la clemencia de Ciripo y le perdona la vida a quien fuera el esposo de su querida. Pero al poco tiempo, Ciripo descubre que seguían relacionándose Lucía y su esposo, y entonces, presa de la venganza furibunda, primero quema a ella en la hoguera, en una pira funeraria levantada al efecto, y a él da muerte mediante el arrojo de dardos y flechazos, estando atado a un poste. Termina así la historia de Lucía Miranda, una de las primeras mártires de la conquista española en nuestra tierra. Y así la mujer o las mujeres fueron dando población, mestizaje a lo largo y a lo ancho de la conquista. Y ya en la historia patria, una de las personalidades más influyentes y destacadas que diera lustre a la tertulia, a la sociedad porteña, rioplatense, montevideana y hasta brasileña, fue doña Mariquita Sánchez, Sánchez de Velasco, luego de Thompson, luego de Mendeville o Mendeville. Doña Mariquita Sánchez nace hacia 1786, es contemporánea, por ende, de San Martín, de Belgrano, de Castelli, de Saavedra, pero vive felizmente hasta 1864. Y en su larga y prolífica vida dejó sus memorias, fueron recopiladas sus cartas, fueron recopiladas las vistas y decires y crónicas que dejaron quienes visitaron su salón, primero en Buenos Aires, en lo que es actualmente la calle Florida, a la altura del 200, y en Montevideo, cuando hacia 1841 se traslada para escapar de la persecución, el hostigamiento de la mazorca rosista. Doña Mariquita Sánchez de Thompson, típica mujer criolla, morena, fue retratada, pintada en sus años mozos y luego también nos legó los daguerrotipos que la pintan en su ancianidad. Fíjense ustedes, fue jovencita, díscola y altanera. Hacia 1805, siguiendo las costumbres de la época, su madre, su padre ya había fallecido, había convenido un matrimonio, como se le llamaba, de conveniencia, con un adinerado comerciante español, como era de usanza en la época, mucho mayor que ella. Sin embargo, Marica, como se la llamaba, pidió al virrey Marqués de Sobremonte, aquel malhadado de las invasiones inglesas, que rechazara ese matrimonio por conveniencia
atento a que ella era menor, y supliera ante la ausencia por muerte del padre la autoridad del mismo y autorizara consecuentemente el matrimonio entre ella y su primo Thompson. Y felizmente para ella, el virrey autorizó el matrimonio de la menor con su primo Thompson, rechazando por ende el matrimonio por conveniencia propuesto por la madre. De ese matrimonio, Mariquita tuvo 5 hijos. Luego, Thompson, enviado en viaje diplomático, fallece, preso primero de un estado mental de depresión. Queda ella joven, viuda, y al poco tiempo cásase con un diplomático francés varios años menor, de apellido Mendeville, con quien tiene otros 3 hijos y quien le hizo, al decir de ella misma en sus cartas, la vida un infierno. Pero Mariquita Sánchez, lejos y abstraída de esta su vida familiar, dio a la patria no solamente su caudalosa fortuna que invirtió en la revolución primero, en la independencia después y en obras de beneficencia en su larga y prolífica vida. Se la conoce históricamente porque en su salón de Florida al 200 fue entonada por primera vez la canción o marcha patriótica, el himno nacional argentino, un 14 de mayo de 1813. Allí, con acompañamiento de arpa y piano, se entonó por primera vez, cuenta la historia oral y las memorias de la época, el himno nacional argentino compuesto por el joven Vicente Fidel López y con música del catalán Blas Parera. Mariquita Sánchez de Thompson, como dijimos, debió trasladarse en la década del 40 y volvió recién caídos Rosas a Buenos Aires, su tierra de lágrimas, como ella le llamaba. Viajó hasta el Brasil, estuvo en Río de Janeiro, que era una capital opulenta en esa época. Escribió sus memorias, ya de anciana, fue amiga, confidente de los hombres que dieron lustre a la llamada generación del 37. Su amigo predilecto, Juan María Gutiérrez, que había ido al ostracismo junto al tucumano y padre de la Constitución Nacional Juan Bautista Alberdi. También Esteban Echeverría, quien trajo el movimiento romántico al Plata desde Francia y escribiera el dogma socialista, fue su contertulio en Montevideo, la Troya del Plata. También Domingo Faustino Sarmiento, en viaje desde Chile hacia Europa, cuando fue a abrevar en el funcionamiento de la educación pública en el viejo continente, recaló en Montevideo y dejó anécdotas vívidas de cuál era la reunión de la que Mariquita Sánchez era reina y señora y donde se dibujaban y trazaban los destinos de lo que es nuestro país. Fundó, a pedido de Rivadavia, la Sociedad de Beneficencia, que durante largos decenios
fue la sociedad encargada de ayudar a los desvalidos, a los huérfanos, a cuántos niños quedaron expuestos tras el ataque de la fiebre amarilla a la Buenos Aires, y esta sociedad fue fundada y dirigida inicialmente y tras su regreso al Plata, a Buenos Aires, por doña Mariquita Sánchez de Thompson. Es dable releer sus memorias y sus cartas. A través de ella conocemos la vida de Buenos Aires, de su estuario, en los primeros años de nuestra historia patria. Y viniendo también un poco más acá en la historia, por la época en que le cupo andar sus días y dar su trabajo a nuestra patria. Tenemos una vida realmente azarosa, de aventura, de leyenda, de amor, de guerra, en una salteña, hija de jujeños, que viviera también largos y prolíficos años. Nos estamos refiriendo a Juana Manuela Gorriti, Juana Manuela, como se la llamaba. Nacida en el fuerte de los Horcones, en Salta, allá al norte, en los lindes con Bolivia, hacia 1818. Hija del jujeño Juan Ignacio Gorriti, sobrina del canónigo que bendijera la bandera de Belgrano y que participara del Congreso de Tucumán. De joven debió trasladarse a la actual Bolivia por la suerte de la lucha política entre unitarios y federales. Y allí casóse con un caudillo de la República Inicial Boliviana de apellido Belzú, que al decir de un cronista de la época era un caudillo bárbaro y sanguinario de los revoltosos que asolaron Bolivia tras la presidencia de Santa Cruz. Lo cierto es que de este joven matrimonio, que tuviera 2 hijas, un buen día Belzú alzó una suerte de montonera y atacó el Palacio Presidencial de La Paz. Y allí logró, por su fuerte ascendencia sobre el pueblo, ser considerado prácticamente el salvador de la patria. Y tomando el Palacio Presidencial, el pueblo entero, cholos, mestizos e indios, festejaban opíparamente el triunfo de ese golpe palaciego en que entronizara al esposo de Juana Manuela Gorriti en la presidencia de Bolivia. Pero, al fiel estilo sudamericano, el presidente depuesto de apellido Gramajo llegó descendiendo de los cerros al galope pronto y entró al Palacio Presidencial y de un tiro en la sien dio por tierra con el esposo de Juana Manuela Gorriti, Belzú. Su cuerpo
descuartizado, fue tirado en el segundo piso del Palacio Presidencial. El presidente depuesto y nuevamente puesto por un golpe de pistola en la presidencia, se presentó ante el pueblo y dijo: Belzú está muerto, ¿quién es el nuevo y viejo presidente? Muerto Belzú, viva Gramajo, fue la respuesta del pueblo reunido en la plaza. En medio de esta orgía sangrienta, Juana Manuela fue hasta el segundo piso, levantó el cadáver o los restos, despojos que quedaran de su esposo, lo llevó, le dio cristiana sepultura y se fue al Perú. Allí montó una escuela mixta, primera de esta suerte en tierra peruana, y comenzó a escribir, y escribió novelas, escribió historias, y escribió quizá la obra más trascendente de toda su vasta literatura. Un libro titulado La cocina ecléctica, que reúne toda una suerte de recetas de cocina criolla, cocina indígena y cocina europea de la época. Quizá el libro que más recetas condensa de esa época asiaga de nuestra Latinoamérica indigenista. Tras la muerte de su esposo, tras su paso por el Perú, Juana Manuela viene a vivir a Buenos Aires y aquí sigue hasta fallecer en Asia, el año 1874. Le cupo dar el responso, el discurso u oración fúnebre a otra gran mujer, cuyo nombre es título o pompa desconocida de escuelas de mujeres esparcidas a lo largo de nuestro país. Cuando muere Juana Manso, una de las primeras feministas argentinas, fue Juana Manuela Gorriti quien dio el discurso fúnebre. Allí dijo que murió Juana Manso, valerosa, valiente, única, peleadora, una auténtica mujer. Juana Manso fue una educadora argentina que nació en un hogar patrio. Su padre peleó por la independencia argentina y también en la aciaga época de Rosas debió irse con su familia al Uruguay. Y en el Uruguay Juana formó el primer instituto, o uno de los primeros institutos de la tierra oriental de señoritas. Allí comenzó su actividad docente enseñando las labores de su época, más la aritmética, geometría, lengua, geografía, gramática. Editó un diario y luego también ante el avance de las fuerzas contrarias y favorables a Rosas, la familia Manso debió trasladar su suerte hasta el Brasil. Y allí Juana monta también
una escuela de señoritas en Brasil y escribe un diario en portugués que cuenta la historia de las mujeres, que cuenta las enseñanzas para las mujeres y que da cuenta de la vida doméstica, que cuenta en arengas, podríamos decir, la lucha contra la esclavitud, que era la institución más atroz que aún vivía el Brasil. Juana Manso allí se casa, de allí recorre el mundo, se va a Estados Unidos, se va a Centroamérica y vuelve a la Argentina después que le dejara al violinista, que fuera su marido y padre de sus 2 hijas. Vuelve a Buenos Aires en 1859 y su amigo José Mármol le presenta a quien luego fuera presidente constitucional de los argentinos y uno de los más fervientes luchadores de la educación pública y el primer gran defensor varón de la educación de las mujeres, el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, quien encontró en Juana Manso un sostén, un adalid y su principal apoyo en la educación femenina. Fue ella la primera directora de la escuela mixta número 1, todo un adelanto para la época. Juana Manso, a su vez, en Buenos Aires, funda un nuevo diario, lleva adelante la educación de las señoritas, la educación de las huérfanas, la educación de las desvalidas, y es atacada con saña, feroz y arteramente por la prensa varonil. Y así, caída su autoestima, presa de la depresión, termina sus días esta gran luchadora de la educación femenina en nuestro país, Juana Manso, contando